Porque a lectura é un prazer. Porque ler lévache a mundos fantásticos. Porque ler ensínache cousas maravillosas. Porque ler faiche crecer e aprender. Ven a coñecer a Librería Ler na Pobra do Caramiñal. As últimas novidades editoriais. Todo o que precisas en material escolar e de oficina. O mellor trato atoparalo na Librería Ler. Estamos na Rúa da Paz, no teléfono 981 83 0245. A Librería Ler da Pobra do Caramiñal patrocina este programa. Ola, benvidos de novo. Estamos en Ágora, estamos entrevistando a Fernanda Álvarez, abogada do Partido Xudicial de Ribeira. Falábamos antes ao principio da entrevista que estaba a pasar cos rexistros, non? Hai un rebumbio grande no caso de Muros, que está moi presente na opinión pública, xa que o queren trasladar a Corcubión, non? Esta concentración perxudica aos usuarios? Hombre, claro que perjudica, porque se ve privado de un servicio público como es el registro de la propiedad. Pero bueno, lo que ha pasado está dentro de esta tendencia actual del siglo XXI de la concentración de los servicios, ¿no? Para optimizar recursos y economizar, pues lo que hacen es eliminar servicios cuando consideran que estos servicios pues no son rentables, al margen de la posible rentabilidad que le supone al usuario de tenerlo cerca, que para mí eso es fundamental. En el caso de Corcubión y Muros, pues parece ser, había dos registros y salió un decreto, del Real Decreto del Ministerio de Justicia, que los agrupa a los dos y elige como sede principal el de Corcubión, dejando a Muros como una especie de ventanilla para recepcionar documentos. Pero ya te digo, es fruto de esta tendencia a la concentración y a la centralización de servicios, alejándolos del usuario. De ahí que el pueblo de Muros y de los alrededores pues se ha manifestado en contra de este cierre de su registro de la propiedad, obviamente. Pero dunha vez que se vai será difícil que volva a... Es difícil, es moi difícil. No tempo da informática, como están os xulgados? Están ben dotados tecnolóxicamente? Hai carencias? Moitas veces vas a un xuicio e se anula o xuicio porque non vai a videoconferencia dun testigo dese xuizo. Como estamos en Ribeira? Bueno, sucede en Ribeira. Yo te puedo hablar de Ribeira. Ribeira estamos como en la Edad Media prácticamente. Las nuevas tecnologías no han llegado todavía. Vamos a ver. Bien, es verdad que ahora se ha implantado la plataforma del Exnet, que es una plataforma de intercambio de información a nivel informático entre los operadores jurídicos, abogados y procuradores y los juzgados. Es decir, nos comunicamos telemáticamente, yo envío mi escrito, mi demanda al juzgado y el juzgado me notifica a mí la resolución. En eso, hombre, es positivo, se ha agilizado mucho las comunicaciones, pero lo cierto que es que lo demás está muy obsoleto. Es decir, se han agilizado las comunicaciones, pero todos los demás, lo que es el equipamiento tecnológico, informático, está muy obsoleto. Los ordenadores que utilizan los funcionarios no tienen la suficiente capacidad para poder procesar toda la información que le está llegando, son muy anacrónicos. Por ejemplo, el sistema de videoconferencias también está totalmente obsoleto, ni siquiera contamos con equipos móviles para poder, pues una declaración de un testigo que está en Palma de Mallorca, poder recibir ese testimonio por videoconferencia. ¿Por qué? Porque como está el sistema de videoconferencia en una sala de vistas, si esa sala de vistas está ocupada con juicios, no se puede celebrar la videoconferencia. Y así en muchísimas cosas, muy pobre a nivel tecnológico, cuando el responsable político debe de apostar por estas nuevas tecnologías, porque a la postre es un ahorro de dinero, porque se reducen los costes. Por ejemplo, el sistema de la videoconferencia es un sistema fabuloso para poder interactuar y evitar desplazamientos, tanto de testigos que están en otras ciudades como peritos, e incluso es un buen sistema, y así está previsto en el Estatuto de la Víctima, en los casos de malos tratos, que la víctima no tenga confrontación visual con su maltratador y que pueda declarar en otra sala a través de videoconferencia para que no se sienta presionada por la presencia de su maltratador. Es decir, que son medios tecnológicos muy útiles, unas buenas herramientas para la justicia, pero volvemos otra vez a lo de siempre. No se invierte, no se dota
de medios. Hai carencias. Hai uns anos as tasas da xustiza subiron, aumentaron as tasas da xusticia, pero non se ve que estean revertindo esas tasas na propia xusticia. Vamos a ver, con Gallardón, que fue moi denostado por toda la abogacía, implantó las tasas judiciales, que afortunadamente llegó a la cordura y se eliminaron. Eran unas tasas absolutamente desproporcionadas que impedían al ciudadano acceder a la justicia, sobre todo las tasas de segunda instancia. Para poder apelar una sentencia tenías que hacer un depósito de 800 euros, que es una barbaridad. Poca gente podía permitirse el poder hacer un desembolso de 800 euros nada más para poder apelar. Según este ministro, esas tasas eran para el turno de oficio, para financiar y coadyuvar a la financiación del turno de oficio. A mí no me consta que se invirtiera en el turno de oficio. Es más, yo no sé dónde están esas tasas ni cuál fue su destino. Sería para otros fines, pero para el turno de oficio no me consta que se dirigieran, se destinasen. Bueno, fue todo un despropósito das tasas judiciales. Un despropósito que, grazas a Deus, pois se puido remediar, non? En parte. Afortunadamente. Outra sensación que a xente ten é que as leis moitas veces afectan aos máis débiles e que pouco afectan aos corruptos, aos poderosos, que son os que saen beneficiados dese sistema judicial. Isto non é así. Más que beneficiados, impunes, ¿no? Sí, es la impresión que da. Se lee el periódico, se ve la tele, es la impresión que da. Incluso es más, hay representantes del Poder Judicial, y me refiero a la jueza Ayala, a la que instruyó el caso de los seres en la Junta de Galicia, que ella expresamente en una conferencia que dio en Granada a principios de año decía que había una justicia para poderosos y una justicia para los que no eran poderosos, ¿no? Y en esta conferencia esta juez lo que censuraba era la excesiva injerencia de poder político en la actividad del Poder Judicial, sobre todo en las altas cúpulas, ¿no? Hay mucha presión a nivel político y detrás del poder político el poder económico, ¿no? Pero bueno, también es injusto que generalicemos y digamos que la justicia está corrupta, porque no se puede empañar la labor de muchos jueces de primera instancia que realizan una labor absolutamente impecable y que, vamos a ver, y que defienden lo que se debe de defender, la igualdad, la libertad, los derechos fundamentales de las personas, sin verse mediatizados por intereses políticos o económicos. Os estamentos están ben separados, o poder político, o judicial? Yo entiendo que no, que la división de poderes deja mucho que desear, y todo motivado pues por que están muy politizados los órganos de gobierno del Poder Judicial. Estar politizado el órgano de gobierno del Poder Judicial, pues eso se politiza el Poder Judicial y ahí se afecta la división de poderes. Y es triste, ahí sí que tiene que modificar lo de la elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial, para evitar eso. Chegará en algunhas eleccións, algún acordo entre debería un pacto de Estado, falase diso, sí. Non? Pero non se chega... Claro, que los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial sean elegidos por los propios componentes del Poder Judicial, no por componentes del Poder Político, del Poder Ejecutivo, porque eso da una mancilla, esa independencia, que es absolutamente necesaria para que se administre una justicia imparcial. Es fundamental. Falemos agora un pouquiño de lingua. Estamos en Galicia, non en Ribeira. O galego está discriminado na xustiza ou hai algún problema? El gallego no está discriminado en lo más mínimo, aunque también es verdad que se emplea poco. La mayoría de los abogados, que incluso son gallego parlantes y gallego escribientes, redactan sus escritos en castellano y sus intervenciones orales son en castellano. Pero entiendo que no es por discriminar o subestimar, vamos, ni de broma el gallego, sino a lo mejor es porque no están lo suficientemente preparados para redactar en gallego jurídico sus demandas. Pero sí que es verdad que hay compañeros que sí, que redactan sus escritos en gallego y sus intervenciones son en... Os galegos falantes vense presionados para realizar as súas actuacións judiciais en castelán, por exemplo? Non. Unha persoa que galego falante de toda a vida, que pouco castelán debe saber, cando se enfrentan... No, todo lo contrario, te puedo decir que todo lo contrario. El gallego hablante habla en gallego en las vistas, es interrogado en gallego, contesta en gallego. Es más, yo he estado en ocasiones con un juez que es castellano, porque no todos los jueces son gallegos, los que sirven los juzgados de Ribeira, incluso advertirle, oye, que tiene el derecho a hablar en gallego, que lo entiende y que hable en gallego.
Nunca en ningún momento se le cercenó al gallego hablante el derecho, por supuestísimo, de hablar en gallego y defenderse en gallego. Non predispón a lingua en absoluto, contra en absoluto. Mira, afortunadamente existe una convivencia perfecta entre el gallego y el castellano. Nunca hubo bueno, a mí nunca se me dio el caso, todo lo contrario. Cuando vemos que a lo mejor esa persona se violenta un poquito, al revés, se le anima a que hable gallego, es que debe de hablar el gallego si es la lengua con la que se encuentra a gusto. Es la única manera de defenderse, con la lengua. Se unha persoa lle pide ao seu abogado como galego falante que faga todas as actuacións xudiciais en galego, é fácil que se faga? Vamos a ver, la relación abogado-cliente es una relación de confianza, todo depende de lo que convengas con tu letrado. Obviamente a un letrado no le puedes exigir que redacte los escritos en gallego, como tampoco le puedes exigir que lleve tu caso, porque el abogado es una profesión liberal, independiente y tiene toda la libertad de elegir si pues acepta o rehúsa el encargo. Pues lo mismo con la lengua, eso ya es una cuestión particular entre abogado-cliente. Pero bueno, a mí por ejemplo nunca se me dio el caso de que me propusieran eso. Yo entiendo que el cliente lo que quiere es que le defiendas lo mejor posible, y si lo defiendes mejor en una lengua, a lo mejor que no es la que a él le gustaría, pues casi prefiere que lo defiendas en la lengua castellana, aunque sea gallego, si así está más a gusto letrado y pueda defenderlo mejor, entiendo yo. A mí nunca se me dio así un caso. Case unha eiva histórica co galego, non? Que isto non hai unha tradición de que a xustiza se use o galego en sí, non? Durante moitos séculos. No, yo creo que estamos ya liberados de eso, todo lo contrario. El gallego para mí es exactamente igual que el castellano, está al mismo nivel, es la lengua autóctona de nuestra tierra y nadie, yo entiendo que se le privó de la posibilidad de hablar su lengua, faltaría más. Aumentan os litixios xudiciais por divorcio e pola custodia dos fillos en relación á crise? Vamos a ver, los divorcios paulatinamente en estos últimos 20 años sí fue aumentando, porque también fue cambiando la mentalidad social, ya no hay tantos prejuicios en cuanto al divorcio, y ahora el divorcio se considera como una solución a una crisis familiar y con toda naturalidad la gente se divorcia y cada vez hay más casos de divorcio, ¿no? Quizás con la crisis hubo un retroceso, porque claro, todo divorcio implica mantener dos casas, mantener dos coches, en general duplicidad de gastos, ¿no? Entonces hubo un retroceso y la gente obviamente pues no se animaba a divorciarse. Y la gente que se divorció, la mayoría fue por el turno de oficio, ¿eh? Es decir, a mí me llegaron muchísimas peticiones de divorcio por el turno de oficio, por la justicia gratuita. Que pasa cos menores? Os menores destes divorcios están suficientemente protegidos nestes casos? Sí, los menores están protegidos. Actualmente, a la par que los divorcios, hay procesos en los que únicamente se discute la custodia de los menores porque son parejas de hecho, ¿no? Entonces, obviamente, no hay disolución del vínculo porque no hay un vínculo matrimonial y únicamente se discute la custodia. Sí que están protegidos. Si bien es verdad que lo ideal, al menos desde mi punto de vista, es que a la hora de decidir las medidas que se adopten para una vez que se separa, que se rompa el vínculo matrimonial, es que sean los propios padres, los propios progenitores que en un convenio establezcan esas medidas, tanto la pensión como la custodia, como el régimen de visitas, porque ellos al fin de cuentas son los protagonistas de sus vidas y es mucho mejor que ellos mismos convengan esas medidas a que un tercero, que es el juez, que desconoce su intimidad y su dinámica familiar, que le imponga esas medidas que a la postre pues ninguno de los dos queda satisfecho. Yo lo que realmente he hecho en falta en esta materia, sobre todo cuando nos encontramos en el escenario de la violencia de género, en el que el menor o bien es víctima directa porque también sufre violencia, o es una víctima indirecta por exposición a esa violencia que está percibiendo, yo lo que echo de menos son servicios, digamos, auxiliares a la justicia, como pueden ser un equipo de apoyo psicológico, puntos de encuentro aquí en Ribeira, en la comarca del Ribeira, donde puedan el padre visitar a sus hijos que a lo mejor se encuentran atemorizados por la situación que han vivido, pues es necesario un punto de encuentro donde se supervisen o se tutelen esas visitas. Y no lo hay, aquí carecemos de esos servicios que para mí son fundamentales, fundamentales por el bien del menor. El punto de encuentro que tenemos disponibles para los barbanzanos es Santiago. Es un servicio que está a 60 kilómetros, que exige pues, un desembolso económico y además está saturado. Entonces yo entiendo que los responsables deberían también de reflexionar, ya que nos ponemos a reflexionar, y abastecer a Ribeira de estos servicios que para mí son fundamentales para el bienestar del menor. Fundamentales. O índice de delitos é alto no partido xudicial de Ribeira, estamos na media.
El índice de delitos en Ribeira es amplio. Mira, yo te comento, te dije que en el año 2016 pues, ingresaron más o menos 6.000 casos, ¿no? Civil y penal, porque aquí solo tenemos civil y penal, son las dos jurisdicciones. El 65% es penal, es decir, es mayor el volumen penal que civil. Sin embargo, en otros partidos judiciales no, es inferior el penal al civil. Es más, en el año 2011, más o menos en ese momento culmen de la crisis, cuando se ingresaron más de 8.000 casos, el 80% era penal, es decir, que aquí el índice de delitos es bastante amplio y bastante variado, es decir, hay muchísima pluralidad de delitos. No es una única tipología, por ejemplo, sustracciones, no, hay de todo, hurtos, robos, tráfico de drogas, de todo tipo. Es una zona bastante conflictiva. Unha zona conflictiva. Tamén unha zona ampla, non é só Ribeira, non? No, el partido judicial, hablo de Ribeira, Puebla e Boiro. Os fiscais deben instruir as causas como pretendía o goberno? Vamos a ver, el gobierno lo que pretende es estructurar una instrucción. La instrucción es la fase previa al juicio en la que se investiga el delito, si se ha cometido un delito y se hace acopio de las pruebas necesarias para poder concluir si efectivamente hay indicios de criminalidad o no. El gobierno lo que pretende es vertebrar la instrucción en 3 ejes. El primer eje sería el fiscal, al que le encomienda la investigación. Frente al fiscal está la defensa, que es el que defiende, el abogado que defiende al investigado. Y arriba está, en el vértice superior, un juez de garantías, que es aquel juez que vela para que no se menoscaben los derechos fundamentales. Por ejemplo, si hace falta practicar una prueba que de alguna manera afecte a un derecho fundamental, por ejemplo, el secreto de comunicaciones, entrada y registro, por ejemplo, interceptación de comunicaciones telemáticas y telefónicas, pues sería el juez de garantías el que daría la autorización para poder interceptar esta comunicación o para poder ordenar la entrada y registro en un domicilio. Yo, sin embargo, considero que es peligroso que se encomiende toda la investigación al fiscal, porque el fiscal está vinculado al gobierno, tiene una vinculación gubernamental. El fiscal general lo nombra el gobierno y la institución de la fiscalía es piramidal y de forma jerarquizada, es decir, las órdenes del superior van al inferior. Entonces, se corre el riesgo de que no sean independientes, que no sean imparciales. Yo apuesto más por el modelo actual, el modelo procesal actual, que consiste que hay un juez instructor, que digamos es el árbitro de todo el procedimiento de instrucción, y luego están las partes, el fiscal, que es el que acusa y pide sus pruebas, y la defensa, que es el que defiende al investigado y que también propondrá las pruebas necesarias para poder combatir las que pida el fiscal. Y también con este modelo cabe lo que es la acción popular y la acusación popular y la acusación particular. Es decir, no dejar en manos del fiscal la incoación de una instrucción, sino que también sea el pueblo, a través de la acusación popular o la parte perjudicada, la que decida si se debe de iniciar una instrucción o no. De todas formas, eso ainda está por ver, ¿no? Sí, a ver, yo estoy moi expectante. Xa para finalizar, as cláusulas do chan, as cláusulas suelo, hai moita xente que reclama os seus bancos a través dos abogados, porque moitos bancos chegan a un acordo cos propios clientes, pero... Yo creo que no se cumplieron las expectativas del gobierno cuando estableció la norma de intentar una negociación previa para evitar la judicialización, ¿no?, de esas reclamaciones. Los bancos no están negociando, no están devolviendo, y eso obliga al usuario a demandar, y se prevé una gran avalancha de demandas. De hecho, recientemente pues, se han establecido ya unos juzgados especializados en cada provincia para poder atender estas demandas que se cree o se prevé que van a ser mucho. Y en función de cómo vayan a evolucionar, pues se decidirá si se apoyan con jueces de refuerzo o no. O Partido Judicial de Ribeira tes constancia de que sí que haxa xente que recurre a xustiza para reclamar. Sí. Solo que no va a poder presentar la demanda en los juzgados de Ribeira, va a tener que presentar la demanda en el juzgado número 7 de Coruña, que fue el juzgado elegido para especializarlo en este tipo de materias de abusos bancarios. Pois moitísimas grazas, a ti, Fernanda, por acompañarnos nesta tarde, por axudarnos a dilucidar e saber un pouquiño máis da xustiza dos xulgados de Ribeira, que teñades o maior apoio posible, a ver se muchas gracias, lo necesitamos.
os políticos e os medios necesarios para ese cuarto xulgado en Ribeira, ou polo menos intentar que melloren un pouco. Muchas gracias. Señoras e señores, isto foi todo. Vámonos de novo aquí en Ágora, en Canal Barbanza. Porque a lectura é un prazer. Porque ler lévache a mundos fantásticos. Porque ler ensínache cousas maravillosas. Porque ler faiche crecer e aprender. Ven a coñecer a librería Ler na Pobra do Caramiñal. As últimas novidades editoriais. Todo o que precisas en material escolar e de oficina. O mellor trato atoparalo na librería Ler. Estamos na Rúa da Paz, no teléfono 981 83 0245. A librería Ler da Pobra do Caramiñal patrocina este programa.